Hola. Hola, buen sábado, ¿cómo va? Una vez más por acá, Acá por otra el vez. estudio, ay, cómo se extrañaba. Sí, la verdad que sí. Muy La verdad distinto. que sí, no, muy lindo el programa la semana pasada con Eva Re. y Dice, la verdad que un programón porque, nada, un capo, Emma. La verdad que Genio. la pasamos muy bien, evento también, pero bueno. La verdad que la comodidad, lo nuestro es hablar Sí, y sí, sí, correr. claramente. No preocuparnos por otras La cosas. tecnología claramente no es lo nuestro y el sonido menos. Menos. Así Estamos medio que, bufados con pero eso. bueno, nada, Mili, hola. Hola, Empecé a de hablar y me vuelta. copé. De Nos vuelta vimos acá. todo. Nos vimos todas las Sí, semanas. más o menos. Sí. Bueno, estamos las dos en el estudio, pero desde las frías costas de Necochea está Adrián Gordillo. Hola, Adri. Hola, Adri. Se escucha muy bajito Más o para menos. variar, como te escuchamos. Ahora decís que te quedaste sin batería. Claro, ahora dice, ay, no tengo batería en el celular. A ver, habla. No, estoy con la compu. Ah, perfecto, te escuchamos, sí, sí. Te escuchamos Muy bien, bien. ahí Diego me hace señas que te escuchamos bien, él también, así que bárbaro. Bueno, ¿estás en Necochea o están en Balcarce ahora? No, estamos parando en Necochea, en una casona histórica. Apa. Bueno, gracias a uno de los compañeros AG, nos dio el hospedaje y la idea es correr mañana en Balcarce. Ya Buenísimo. estamos a una horita de que venga un segundo contingente AG. Sí. Fueron a buscar los kits, ¿o no? Ya los retiraron Bien. y bueno, Y lo buenísimo. estamos esperando para almorzar. Ay, Para qué hacer una gran bueno. comilona de Sí. carrera. Bueno, abrazo a todos los amigos de nuestro amado team AG Running. En este caso, bueno, nosotras no pudimos ir. La verdad que muchas ganas de ir, pero bueno, todo no se puede. En la vida no se puede. Hay que saber decir que no a veces. Y en este caso, bueno, le tocó a Adri, que además como cabeza y entrenador del grupo AG, referente, representante y corredor en este caso, porque vas a correr, ¿no? ¿Cuántos kilómetros vas a correr, Adri? En realidad casi todos vamos a correr 10, creo que una de las Buena chicas distancia. corre 5. La prueba principal es de 21 kilómetros, por obviamente las principales calles de la ciudad, pero bueno, el entrenamiento habilitaba para correr 10 y no, ¿para qué hacer locura si uno puede viajar, correr bien? Y lo importante es vivir una experiencia que quede ahí guardadita Muy bien. junto a la medalla finisher. Alta Obvio. reflexión tiraste, Alta me encantó. reflexión. Bueno, vamos A a mí ir y se me venir plata. con Adri, porque bueno, a veces se le va un poquito, te cuento, Adri, por ahí se te entrecorta muy poquito, la verdad que es sutil, pero a veces se va un poquito. Pero bueno, vamos a hacer un poco de estudio Efemérides. hoy. La idea de hoy es un programa nuestro, o sea, siempre es nuestro, pero Sí, por sí, lo sí. general tenemos un invitado que tiene que ver con el deporte. En este caso hoy sí tenemos una invitadita que va a estar en Clara. el segundo bloque. Pero es bien casero, es bien nuestro, Sí, sí, sí. bien Más charla lo de que- casa. Más charla entre casa. Y bueno, hoy medio que le vamos a dar un espacio particular al día de mañana, que es el Día de las Infancias. Vamos a hablar un poquito también de lo que pasó ayer, Sí. todo un poco. Pero antes, vamos Con las al segmento efemérides. efemérides, como siempre. Con las efemérides de la semana. Muy bien. Un sábado 16 de agosto de 2009, Bolt batió el récord de los 100 metros haciendo una marca de 9.58 segundos. Grande. Genio, genio. Bueno, el domingo se viene el Día de las Infancias. Mañana. Y acá traemos una reflexión que hicimos. Por favor. ¿Día de las Infancias o Día del Niño? En un decreto se estableció que el tercer domingo del mes de agosto de cada año será oficialmente el Día del Niño. La denominación no es casual. En 2020, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia había promovido una nueva denominación para este día, que pasó a llamarse Día de las Infancias. El objetivo era hacer más inclusiva y abarcativa esta celebración. Para nosotros sigue siendo el Día de las Infancias. ¿Por qué se celebra? En 1954, la ONU recomendó destinar un día a fomentar la fraternidad entre los niños y las niñas del mundo y promover su bienestar con actividades sociales y culturales. La jornada llama a la reflexión para concientizar que todos los niños y niñas deben tener derecho a la salud, la educación y protección, independientemente del lugar del mundo en el que hayan nacido. Bueno, dicho esto, me faltó decir que el lunes 18 de agosto cumpleaños Bolt, que Mirá. nació en 1986. Así que casi todo de Bolt Casi hoy las todo efemérides. Usain Bolt. Sí, Usain sí, sí, Bolt. sí. Que es el corredor más famoso, digamos, Sí.
para nosotros hay un montón de otros más famosos. Obvio. Él es un gran referente, claramente. Pero se hizo muy popular. De hecho, acá en la provincia, en Argentina y acá Sí. en Capital, hace unos años atrás, ¿quién no va a recordar la anécdota de la famosa carrera contra el micro en el Metrobús? O sea, acá digo, asiente con la cabeza, que fue un acontecimiento popular que además mostró una actividad que nosotros hacemos y amamos hace muchos años, pero desde otro lugar, desde un lugar más simple. Así que obviamente Bolt es recontra conocido y referente en el mundo de las carreras. ¿Puedo sumar algo? Sí, por favor, Obvio. Adri. Si le gusta Se te cortó. en Bolt, bueno, se pueden escribir muchos libros, pero realmente vale reconocer que es una figura de las más relevantes que dio el atletismo de velocidad. Fue el que ganó 9 medallas de oro, hizo el triple, como se dice, ganó las 3 pruebas, 100, 200 y posta en 3 Juegos Olímpicos consecutivos, aunque se va, cuando vean los anales de historia, figura que en realidad tiene 8 medallas de oro porque fue una de las postas, dio positivo a uno de sus compañeros y se retiró la medalla. Sin embargo, la historia de él es muy, muy rica, digamos, además de que supo venderse como atleta. Tenemos que aprender mucho de él, que instaló la posición del rayo esa de Sí, es verdad. Sí. Y era un showman, y realmente muy carismático, muy querido por todo el ambiente. Piensen que, obviamente, cuando empezó a dar sus primeros pasos, siempre se mantuvo en sus raíces, en Jamaica. Exactamente. Porque piensen que muchos enseguida están en la oferta de universidades de las más relevantes para tenerlo en sus equipos, pero bueno, él fue fiel a sus raíces. Totalmente. Y en una época, además, era muy llamativo, era de los más altos que se conocen. Sí. 1,96 m. Terrible, sí. Sí. Sí, además, agregar que una labor social muy importante en Jamaica. Hay un programa que se llama Marathon Man, que es bastante popular también. Que yo he visto varios, pero en este caso me gustó porque él lo llevó este chico Raúl, que es el conductor, mostró la parte de Bolt social, más allá de la parte deportiva. Hay un documental también. Sí, tal cual. Que está muy bueno en y Netflix. Hay mucha gente, habla gente que lo conocía, su maestra, bueno, gente que lo conoció de chiquito, así que también tiene esa particularidad. Y bueno, Jamaica, que bueno, ahora está como más en auge Kenia, ¿no? Como que saca a los grandes deportistas, pero Jamaica sigue teniendo un rol protagónico y bueno, sí. No, Jamaica es como la Kenia de los maratonistas, pero es de los velocistas, claro. Todos los velocistas más importantes del mundo salen de esa zona de Centroamérica. Claro, sí. Tiene que responde a unas características fisiológicas que se hablaban, que tenían ellos, pero además hay una cultura muy arraigada a la velocidad. De hecho, piensen que cada 2 semanas, una vez vi un documental que hablaba que generan competencias interescolares. Y claro, a veces, desde el colegio. A veces abuelos o padres vienen con 100 pasos en velocidad, digamos. Es una genética que se va también transmitiendo. Totalmente. Y ahí me diste el pie, desde el colegio, dije yo, para el tema que trajimos hoy a la mesa para conversar con Mili. Nada casual. Nada casual. Y vinculado un poco a nuestra parte profesional, ¿no? Quisimos también contarles que más allá de que hacemos conducción de este programa, de que compartimos eventos, carreras y que estamos siempre en la promoción, nuestra idea de hacer este programa originalmente era, bueno, hablar, porque así somos nosotros, en los tercer tiempo hablamos de nuestras profesiones y bueno, la idea del programa surge a través de eso, de trasladar esas charlas de tercer tiempo a un medio de comunicación. Bueno, como todos saben, Mili es profe de educación física, pero se especialista en infancias y adolescencias. Bueno, acá voy a hacer un paréntesis, la felicito porque armó su running team, su equipito de atletismo. Ayer pues la acompañé, ella lo hizo, pero una clase fui a acompañarla. Dio una clase abierta. Agradecemos un montón a todos los chicos que se acercaron, especialmente a la familia Cuello, porque la verdad que en un momento dijimos, che, el mini team Cuello fue este, porque son unos divinos, fueron las chicas. Se recoparon, ¿no? Sí, la pasamos genios. muy bien con los chicos. Y bueno, vamos a charlar de cómo es el desarrollo en las infancias. Así que te voy a dar pie para que vos, si querés empezar a hablar de eso, desde la parte física, y a mí después me gustaría meterme en la parte que tiene que ver con mi trabajo, que es la parte mental, la parte psicológica de las infancias y adolescencias. Bien, me encanta. Sí, yo creo que
hay mucha desinformación en términos de entrenamiento cuando tiene que ver con niños y adolescentes. Porque claramente no es lo mismo entrenar a un adulto que entrenarlos a ellos, porque están en etapa de crecimiento. Creo que es fundamental basarse en las fases sensibles de la etapa de cada niño, digamos, Bien. en cuanto a edades, para poder programar un entrenamiento adecuado para ellos. Porque claramente, como están en crecimiento, tienden más a fatigarse, a lesionarse, o sea, hay un montón de cosas que juegan ahí. Así que me parece que es importantísimo, y esto me recuerda, bueno, y viste que hice una diplomatura. Sí, claro. Bueno, justamente la tesis que yo hice tiene que ver con esto. De que cada profe realmente tiene que ser profe. Claro, sí. Eso. Es un tema que hablamos el otro Sí. día también con Nacho y los chicos del Social Run que estuvimos la semana Claro. pasada. De la Porque importancia de simplemente que sean profes. Claro, porque simplemente teniendo un curso por ahí de entrenador, en este caso para mí es muy escueto porque hay que saber distintas cuestiones Sí, en de cuanto fisiología, anatomía. Bueno, ¿entendés? En cuanto a edad, o sea, por ejemplo, hay determinadas edades donde es más recomendable, por ejemplo, trabajar la velocidad, trabajar la flexibilidad en otras, la resistencia en otras, o sea, vos no podés hacer lo que se te cante, digamos, Claro, ahí, tal cual. porque, o sea, peligra básicamente lesiones. Claro, ni hablar. Así que bueno, básicamente es eso. Creo que tiene que ser profe y también porque obviamente hay toda una parte pedagógica De que es fundamental, digamos. De hecho, ahí me voy a meter porque hay un Sí. área sensible que es la parte psicológica, la parte social también. A mí me gusta más que... No tiene solo que ver con lo que nos pasa interiormente, sino lo que recibimos del exterior. Ujú. Y acá hay una palabra que o una frase que vengo trabajando hace mucho tiempo y desarrollando, que en los adultos, que es las creencias limitantes. Re. Las creencias limitantes no son cosas que nosotros creemos porque sí y que de golpe nos pasa, que decimos, ay, no puedo, no puedo, no puedo. No, vienen arraigadas, están heredadas. Obvio. Están heredadas tanto de nuestras familias como de lo social. Ojo, herencia no quiere decir que me la transmitió mi mamá, mi papá, mis hermanos. El contexto El muchas contexto. veces genera, la mayoría de las veces genera creencias limitantes, sobre todo en las infancias y adolescencias. En las infancias empezamos los adultos muchas veces y el entorno, docente, padres, amigos, a generar disparadores que hacen que los niños y las niñas comiencen a tener temores. Mm. A ver, paréntesis. Temor, miedo es una alerta, de hecho es una emoción que existe, que está innata, que es absolutamente necesaria, Sí. gracias Adri, porque es lo que nos va a disparar ese alerta de que algo está pasando, de que algo está mal y que hay algo que deberíamos, es el freno, Tal cual. ¿no? Pensemos. Cuando ese temor trasciende esa cuestión orgánica, esa cuestión natural del freno, bueno, empieza a generar una creencia limitante. En la mayoría de los casos comienzan en las infancias y se acrecientan o se arraigan en las adolescencias. Y bueno, sabemos claramente, sobre todo vos que trabajas con adolescentes, todos acá trabajamos con adolescentes, tenemos adolescentes en nuestras vidas también, la importancia de esa etapa en la que tenemos que respetar esa rebeldía que se dan los chicos. Es muy difícil como padres, lo digo como madre de adultos, niños y niña entrando ya a plena adolescencia, es muy difícil sobrellevarla. Como adultos responsables, como docentes y como educadores, más aún, porque con los propios uno tiene otra cintura, pero cuando somos educadores o llevamos la comunicación hacia esas infancias y adolescencias, bueno, muchas veces caemos y cometemos en el error de acrecentar esa creencia limitante. Sí, yo creo que es fundamental lo que estás diciendo y lo llevo a un estudio que leí una vez, que en general... Y me hace acordar también a cuando yo jugaba al hockey, voy a ser autorreferencial. Sí, siempre somos Sí. me encanta además que lo seamos Sí, porque sí. está buenísimo mostrar no sé si debilidades, pero sí las experiencias. Claro, bueno, a mí me pasó que yo desde los 5 a los 19 años yo siempre jugué al mismo deporte, pero más allá de jugar siempre al mismo deporte, que eso ponele que no estaría mal, no tuve buenos profesores o Formadores. entrenadores al lado.
Entonces, ¿qué pasó con eso? Que yo cuando dejé hockey, dejé básicamente quemada. Claro. Literalmente, o sea, yo no quiero volver a tocar, por ejemplo, un palo de hockey. ¿A qué voy con esto siendo autorreferencial? Que se ve mucho eso, veo mucho en mis alumnos del cole, por ejemplo, por la frustración que por ahí la generan los mismos educadores a Sí, veces de de los una. chicos, terminan directamente no haciendo ningún deporte, no terminan encontrando algo que los termine, no sé si la palabra llenando, pero bueno, que les termine gustando, Claro. que no lo ven placentero. Entonces, como que me parece que justamente en esos años, en esos primeros años, digamos, es recontra fundamental el acompañamiento y la forma en la que guías Ni a hablar, los ni chicos, hablar. porque bueno, trae esas consecuencias, digamos. Sí, sí, sí. Sí, Sí, las sí, sí. inseguridades que se generan en la adolescencia muchas veces las seguimos arrastrando en la adultez. Sí, bueno. Me No, hola. siento. Hola. Hola. ¿Qué decirles? ¿Qué contarles? Pero sí es cierto, obviamente que uno como adulto, y además yo que me dedico a esto en particular, puedo encontrar en mí el origen de esa creencia limitante, Sí, re. trabajarla, el origen de esa inseguridad, de ese temor, de ese freno mental, claramente, Recontra. que tiene que ver con, cuántas cosas. Mujeres, por ejemplo, Ni hablar. la ropa, cómo te queda, cómo te peinás, qué se usa, qué no se usa, si tengo o no la vincha que se está de La que usa moda. Pili. Sí, por Sí, sí. ejemplo, son por ahí, vos que hablas de hockey, yo Vane Sí, jugó al sí. hockey en un Bueno. tiempo, y como que hay una cuestión de igualar también en determinada cual. actividad deportiva en donde todas se visten con una marca. Todas usan el bolso de una marca con una forma en particular. sí. La vincha de tal marca. Esas cuestiones también que no hacen al deporte, pero hacen a lo social del Tal deporte. cual, olvídate. Van generando en cualquiera, inseguridades que luego en la adultez llegan muchas veces, y he charlado con varias personas con las que he trabajado, cuando, no sé, alguien X, vamos a poner un ejemplo, 30 años, retoma un deporte, en nuestro Sí. caso el running o el ciclismo. Empezás a indagar, empezás a hablar y de golpe te vas como muy para atrás y recuerda a esa persona porque le nace, porque en ese mismo feedback Ujú. aparece y dice, porque cuando yo era chiquita me caí de la bicicleta y entonces me dijeron que nunca lo había relacionado con Claro. su actividad deportiva actual, porque le encanta, porque sube a la montaña, porque hace esto, porque hace aquello, pero algo Sí, algo te en marcó, su digamos. infancia marcó esa actualidad en donde está ese límite o ese freno en lo mental. Adri y yo, nosotros acá arrancamos, Sí, vos pero mandale, vos vos mandale. cuando sientas la Hay mucho necesidad, para, bueno, a ver, para intervení. hilar todo lo que dijeron. Creo que en un momento hablaste de la palabra experiencia, eso está bueno que vos dijiste, no es una debilidad, tampoco una fortaleza, la experiencia es un camino transitado y a partir de ahí uno va resignificando a lo largo de la vida y va a saber en qué momento quizás fue buena, quizás no. En relación a lo anterior, sobre todo lo que había dicho Mili de los profesores que tienen que saber de lo que dan, tienen que tener conciencia, Sí. creo que también tienen que saber tener una lectura del contexto, dónde dan lo que Tal dan. Ah. cual. Porque si volvemos a una escuelita de Jamaica, obviamente la velocidad la sacan como... Claro. Si vamos a Kenia, quizá la resistencia sea lo que más prevalezca. Me está pasando que en la escuela pública donde voy, en donde ya dando la entrada en calor la otra vez, dos niñas me doblaron el pie, y una me quedó renga, pero por hacer ejercicio de movilidad articular, lo cual no es que yo los mato, realmente era algo muy básico. Sí, No, sí. aparte, los que te conocemos sabemos que ni a nosotros, Sí, que sí. somos jamás haríamos Jamás, una cosa jamás. así, o sea, todo lo contrario. También es un llamado de atención de la inactividad de esos chicos, la falta de estimulación, que no tengan, bueno, lo básico. Y lo último que contabas, me parece, la educación emocional es también la respuesta a muchas de esas cuestiones que estabas planteando, sobre todo en la etapa de adolescencia donde aparece el tema de los referentes. Por eso capaz Mili usa la vincha en base a alguien que admira mucho, y como lo he hecho yo con mi vincha, o bueno, lo mismo ocurre con eso, el que usa la marca de tal persona. Y bueno, los grupos de pertenencia tienen un peso que pueden ayudar a establecer más esos ¿cómo se dice? Parámetros. Las sí, creencias claro, limitantes, sí. o quizás romperlas. Sí, de hecho, no es algo que esté mal el tema de la manada o del grupo. O sea,
no hay que tomarlo como algo negativo, porque justamente muchas veces muchos chicos continúan en esa actividad porque generan estos vínculos que son muy saludables. Creo que el rol Claro. del adulto es el que está muchas veces errado Sí, sí, sí. en eso. A ver, tampoco es la superprotección, porque también estamos hablando venimos hablando hace muchos años de las generaciones de cristal, que bueno, que son nuestros hijos, digamos, O nuestros alumnos. son los hijos de nuestra generación. ¿Por qué? Porque quizás en casa con Martín lo hablamos mucho veníamos de hecho en el auto hablando de que mi papá me iba a llevar a mí a una actividad. ¿Qué? O sea, mi papá era fanático del fútbol y lo acompañaba a mi hermano, no porque mi hermano jugara, sino porque mi papá era Claro. fanático. Obviamente que uno de adulto entiende esa parte, le encantaba y mi hermano se sentía acompañado, pero también le generaba mucha presión a mi hermano. O sea, yo recuerdo, y siempre en casa se cuenta una anécdota muy graciosa de mi hermano parándose en la cancha diciendo, no me rompan más. Sí, sí. Que hoy en día es un chiste, pero bueno, no digo que a mi hermano le genere un trauma. Quiero decir que Sí. a veces, muchas veces, sobre todo cuando ya se traspasa la parte amateur y sobre todo en los deportistas que van a la elite, digamos, sí. o ya lo profesionalizan, a veces esas cosas los han marcado y quedan profundamente Sí. arraigadas. Me haces acordar que eso que contás de tu hermano, me haces acordar cómo yo dejé hockey. Yo no directamente ni le dije a mi entrenador, bueno, mirá, voy a Sí. dejar, ya hasta acá llegué. No, o sea, un día yo estaba jugando al hockey, estaba media quemada, era cuando recién arrancaba la facultad y demás. Él me trató medio mal, agarré las cosas y me fui. No fuiste nunca Y más. no aparecí nunca más. O sea, por eso, vuelvo a insistir, creo Sí. que también esas cosas que te marcan, y en mi caso me ayudan también a ser, Sí. creo que mejor profesional Sí, también. sí, tal Porque cual. hay un montón de cosas que no las haría ni loco. Sí, y también por ahí, retomando, Sí, sí, porque sí. viste que nos vamos mucho por las ramas, volviendo a esto de las generaciones de cristal, tampoco sobrepasar la protección, o sea, sobreproteger. Porque hay una tendencia nuestra a eso, viste, nosotros no, yo no creo que sea así, pero espero. pero tampoco que no sufra, que no la pase mal, porque Claro. es parte de la vida la frustración. Hay y que el dársela contra la pared. sufrimiento. Yo siempre hablo de que no hay que no frustrarse, sino que hay que aprender a manejar los niveles de tolerancia a la frustración. Jugar con ese nivel de tolerancia a la frustración es lo que nos va a hacer mejores deportistas, si se quiere, porque estamos hablando de Tal cual. deporte acá. Y bueno, y también manejarnos en muchos campos en la vida, porque si no, si ante la primera, porque siempre estaba mi mamá, mi papá, mi abuela, mi tío para rescatarme de lo que yo no puedo hacer, ¿cómo voy a aprender a hacerlo? Un día voy a ser adulto y bueno, y acá estamos transitando las generaciones de cristal hoy en día. La También, ¿no? frustración en realidad nos hace mejores en la Ahí. vida, porque continuamente en cualquier cosa que hacemos nos frustramos. Por ejemplo, si no hubiéramos frustrado a la primera que intentamos caminar, todavía estaríamos gateando, digamos. Claro. O sea, Sí, sí. supimos, ¿cómo se dice?, administrar esa frustración y, bueno, potenciarlo para seguir intentándolo. Lo mismo que aprender a andar en bicicleta. Bueno, es algo necesario para la evolución. Sí. Bueno, mientras voy a contar lo del ochentosa, le voy a pedir a Diego que vaya preparando los auspicios. Y bueno, les recordamos que ya estamos a nada de la carrera ochentosa, que va a ser el 30 de agosto, sábado 30 de agosto, 17 horas, Hipódromo de San Isidro. Ayer hablábamos con Rodo, su organizador, porque estamos ahí en unos proyectitos. Y nos contaba 5.000 personas esperan. Terrible. Así va a ser Va a estar tremendo buenísimo. evento. Va a estar buenísimo. ¿La vincha de Mili por Rambo? Claro, yo me estoy La- preparando. claro, sí. Totalmente. Bueno, nosotros muy contentos porque va a haber unos amigos nuestros también, bueno, aparte de amigos de la vida, corriendo, así que va a estar buenísima esa carrera, tremenda. Bueno, es un montón de gente conocida del ambiente del running, pero no solamente también del ambiente de running. Va a estar Bebe Sanso, tremendo conductor, locutor, y Pancho Ibáñez, que yo me muero por sacarme una foto con Pancho Ibáñez, chicos, estoy fanática. Bueno, Así ni que- hablar de las liebres. Ni hablar de Ni las hablar de liebres. las liebres Eso es lo que más me también. emociona de esta carrera. Sí, No sé a quién voy a perseguir, pero a alguien voy a perseguir. Aclaramos, no hay que ir Sí, el disfrazado. personaje no. Sí, alguien vamos a perseguir. Bueno, escuchamos los auspicios y seguimos charlando. Auspician este bloque Cardia, Centro Cardiológico y Consultorios de Primer Nivel. En Cardia te ofrecemos una atención integral, pasa por Cardia y cuida tu salud. Ubicados en calle 45, entre 14 y 15, también puedes encontrarnos en Instagram como @centro.cardia. Deportivamente saludable, entrenamiento mental deportivo. Mirá más allá de la meta, porque la vida no es una carrera,
sino los momentos que se viven entre una y otra. Encontrarnos en Instagram como @deportivamente saludables. Grupo AG Runner, viví la historia que querés contar, entrenamiento grupal y presencial en La Plata. Avenida 32 y 23, también en 72 y 2. Planes personalizados y a distancia. Encontranos en @Grupo AG Runner. 1000 aventuras, correr, jugar y descubrir. Un espacio donde chicos y chicas entrenan, crecen y se conectan con la naturaleza a través del atletismo, el running y el trail. Seguinos en nuestras redes @1000.aventuras_. No olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube. También seguinos en nuestras redes, en Spotify, en Instagram, @pretemporada streaming. Ya quedó el gasto. Ahora sí. Te hacemos todos así. Ya quedó, ya todo. 48 personas haciendo Así seña no. que falta. Bueno, Adri, no te vayas, que en el segundo bloque se va a sentar en tu lugar una persona que conoces. Así que... Y ya nos vamos a meter más relajadito, no tanto hablando Más de chill. creencias, más chill, como diría Emily. Así que bueno, nos vamos a la pausa y seguimos en unos 5 minutitos con el segundo bloque. Adiós. Adiós. ¿Sentís que te estancás?